nombre es Nicolás Buenaventura. Mi formación académica, Gimnasio Universitario Cooperativo del Valle, en Cali, bachillerato clásico. Luego un año ganándome la vida, porque me parecía que era muy importante ganarme la vida. Me fui a la casa a ganarme la vida. Hice oficios varios, de todo, desde lavar platos, terminé de librero, trabajé en un colegio como profesor, sin haber hecho ninguna carrera universitaria. Y luego entré a la Universidad del Valle, donde estudié la carrera de teatro, licenciatura en teatro. Pero mi formación fundamentalmente es el Teatro Experimental de Cali. Allí crecí en el Teatro Experimental de Cali, allí aprendí todo lo que sé, allí me formé con Enrique Buenaventura, mi padre, con Jacqueline Vidal y con todos los actores del grupo, Nelly, Aida, Gladys, Silda, Liber, Elio, Danilo, Aicardo, Gabriel, Gilberto, Sergio, Ricardo, en fin, la lista sería bastante larga. Guillermo, no puedo olvidarme de Guillermo, Elio Fernández, fundamental en mi formación. Todos ellos fueron mis padres, madres, hermanos mayores, los que me iniciaron. Y bueno, gente que venía del Pacífico colombiano, por ejemplo, Fermín Ríos, un cuentero que venía, me contaba historias. Yo en este oficio, si esto oficio se le puede llamar, o en esta actitud frente a la vida, no he tenido formación, he tenido iniciación. Y me inició Fermín y mi abuelo y mi padre y mi tío. Luego me fui al África y yo creo que mi formación, aunque no sea académica, más importante en el arte y en el oficio, en el placer, en el gusto de contar historias, fue en África, en Malí, en Burkina Faso, en Costa de Marfil, en Guinea Ecuatorial, allí con los Yeli, escuchando historias, contando historias y sobre todo descubriendo el sentido de la palabra, el peso de la palabra, la responsabilidad de la palabra. Bueno, yo no encuentro esa distancia que tú estableces entre el teatro y la cuentería, narración oral, el arte de la palabra, como se lo quiera llamar. Para mí es una forma teatral. En una época le dijeron eso a Enrique, le dijeron, mire, y su hijo está contando cuentos, ¿a usted no le parece que eso es una traición? Y Enrique vio un espectáculo mío y me había oído decir que para mí eso era una forma teatral y dio una respuesta que me parece extraordinaria. Dijo, sí, es una forma teatral. Es una forma teatral cuyo secreto reside en resistir a la tentación de representar. Y para mí eso ha sido algo muy importante. Uno hace muchas cosas, no sabe exactamente lo que está haciendo y luego alguien le enseña lo que uno venía haciendo y al enseñárselo le va dando su verdadera dimensión. Para mí es una forma teatral. Yo monto espectáculos fundamentalmente, cuento cuentos sueltos porque pues a uno le toca eso, le toca, es parte del oficio. Allí sí es un oficio, en ese sentido sí es un oficio, pero si yo pudiera elegir, solamente presentaría los espectáculos que tengo montados. Pero bueno, en los festivales, en las muestras, le toca a uno contar cuentos sueltos, pero eso no es mi búsqueda, no es tampoco en lo que yo soy, digamos, lo que a mí me interesa hacer. El público comienza a entrar en lo que yo hago como al tercer cuento. Yo soy más corredor de fondo, a mí los 100 metros no me sirven, no tengo ni la velocidad, ni el arranque, ni
despegue para los 100 metros, yo necesito los 1500, casi que la media maratón, eso es lo que me interesa y por eso monto espectáculos. Tengo ya, no sé, creo que 9 o 10, ya no sé, me olvidé la cuenta. Y son espectáculos que están concebidos de tal manera que deben poder competir con cualquier espectáculo en cualquier escenario, así están pensados. Luego, ¿qué resulta en eso? Ya en cada caso es distinto. Pero están pensados así, con músicos, con escenografía, con manejo del espacio. Este que vamos a presentar, Dar a Luz, tiene esas características y se mete en ese problema de una manera singular, distinta a los demás, pero es esa la búsqueda. Bueno, hay cuentos que no los puedo contar si no están los músicos. Este espectáculo, Dar a Luz, no podría contarlo sin Marta. Por lo menos en este momento sería incapaz de contarlo sin Marta. Hay ciertos cuentos que si no tengo el instrumento musical que va con ese cuento, no lo puedo contar. Para mí, en el arte de contar cuentos, en el arte de la palabra, hay una dictadura, más todavía, una imposición brutal. Todo tiene que contar. Esa es la regla, todo tiene que contar. De hecho, en la vida todo cuenta, todo siempre está contando, pero aquí de una manera mucho más dinámica. Debe tener un propósito de contar, debe tener una intención de contar. Y la música es un lenguaje que por excelencia no cuenta y sin embargo nos conduce a estados extraordinarios, nos lleva a sensaciones, a situaciones, desarrolla nuestra capacidad inteligible, nuestra capacidad de percepción, alfabetiza nuestros sentidos. Yo creo que uno aprende a escuchar gracias a la música, porque el oído no lo percibe todo, eso es mentira, cada oído percibe de una manera muy limitada, y en sus limitaciones también están sus riquezas, pero la música amplía la capacidad perceptiva del oído. Este espectáculo, Dar a Luz, por ejemplo, la música es el centro. Cuando comencé a preguntarme qué podría hacer que una criatura que se encuentra en el vientre de su madre y tiene miedo, qué podría hacer que venciera el miedo y decidiera nacer, y pensé que sería la música. Pensé que la música podría hacer que esa criatura tomara la decisión en el sentido más entrañable que uno pueda entender, de nacer. Y entonces todo se construyó alrededor de la música, por lo menos los 3 primeros cuentos. Y yo creo que la música es una de las formas más complejas del pensamiento. Yo no creo que los músicos que están conmigo en escena estén acompañando los cuentos. Yo creo que, en todo caso, el trabajo que hacemos, toda la búsqueda que hacemos, es para que todo el tiempo estén contando de otra manera, en otra dimensión del entendimiento que yo no puedo traducir a palabras. Pero no es una facilidad, al contrario, para mí es una dificultad, y cada vez una dificultad más grande trabajar con músicos. Y en ese sentido, una dificultad más importante, porque hay que encontrar nuevas relaciones. Durante 17 años trabajé con Sandra Sánchez, y de verdad que era un placer trabajar con ella. Nos entendíamos muy rápido. Nos bastaba casi que leer el cuento para comenzar ya a imaginar una cantidad de cosas. A fuerza de entendernos, de trabajar juntos, habíamos conseguido hablar la misma lengua, y es que eso es muy difícil, hablar la misma lengua, y eso empieza por la música también. Y entonces, cuando logramos esa relación, fue para mí extraordinario hacer cosas tan insólitas como Sandra tocando el cello con 2 arcos, que ya jamás en la vida había pensado eso, ni lo había imaginado, y en un cuento era los 2 arcos y era toda la imagen de ese mar gigantesco en el cuento del hombre que cuenta, y toda la imagen estaba construida, y toda la sensación de ese mar estaba allí construida por los dos arcos frotando el cielo, en fin, cosas muy arriesgadas en un momento dado. Ahora trabajar con Marta, trabajar con Hugo,
También es un placer enorme, no diré si más o menos, compartir el escenario con esos dos seres humanos tan extraordinarios, Marta Gómez, Hugo Candelario. Es un lujo, realmente es un lujo y un placer. Y es una búsqueda, pero también es un desafío muy grande, porque conseguir el compromiso de Marta, conseguir el compromiso de Hugo con una historia, es porque también a ellos algo les mueve y hay que llegar a eso, hay que conseguirlo. Y ha sido difícil, ha sido todo un trabajo, no porque ellos se hayan hecho difíciles, sino porque yo mismo me lo exigía. Pero bueno, ahí estamos, dando a luz. Que los otros narradores o cuenteros digan que lo que yo hago es cuento o no es cuento, o si es música o si no es música. Para mí, digamos, hay un punto en el que yo diría, el público jamás se pregunta qué está viendo, y si se pregunta qué es lo que está viendo, la cosa es grave. Pero el público jamás, ¿qué estoy viendo? ¿Estoy viendo cuentos? ¿Estoy oyendo música? A ver, ¿dónde empieza el cuento? ¿Dónde termina la música? El público no se preocupa por eso. Él asiste a un espectáculo, asiste a un momento, participa de un momento y construye él también un momento. Y si no, no pasó nada. Mi tío Nicolás Buenaventura, gracias a quien yo me llamo Nicolás, y él se llama Nicolás gracias a su abuelo que se llamaba Nicolás, que también tenía un abuelo que se llamaba Nicolás, porque en la familia el primero se debe llamar Nicolás, de los hijos. Me regaló una cámara de cine cuando yo tenía 18 años. Era una cámara que usaba película de 16 milímetros, y se filmaba a un lado, luego se filmaba el otro lado, uno la mandaba a Alemania, la dividían en dos, la pegaban y se la devolvían. Era carrete de 16 para filmar 2 veces 8. Era una cámara de cuerda, preciosa cámara, todavía la tengo. Y Juan Cristóbal Cobo, que hoy es tal vez el director de fotografía más exquisito que pueda tener Colombia, y de los más agudos, a mi juicio, en su mirada, en los más atentos directores de fotografía. Empezamos a hacer películas con esa cámara. Luego conseguimos otra cámara, Super 8, conseguimos un proyector, presentábamos películas. Mis recuerdos de infancia son recuerdos de cine. Yo me acuerdo cuando me llevaron a ver El libro de la selva, y vi esa película hasta que me dolió la cabeza. Ahí había un misterio que yo tenía que entender, y era un niño, y pedía volver a ver esa película y volver a ver esa película. Cuando estaba en primero de bachillerato, ya no pude vivir más con mi mamá. Le dije que ya no podíamos vivir juntos por incompatibilidad de caracteres. Mi madre y mi padre estaban separados, y me fui a vivir con mi padre. Y vivir con Enrique, pues en esa casa, con decirles que ni siquiera había una estufa. Porque una casa donde no hay una estufa no hay hogar. El hogar es el fuego. No había fuego en esa casa. Había libros, por todas partes libros, y había 2 camas, una en el segundo piso, una en el primer piso, eran dos cuarticos, se llamaba el cubil, donde vivía el león Enrique Buenaventura, y de pronto llegó su cachorro allí, y ¿qué hacía con él? Me mandaba al colegio por la mañana, y como ya nadie se ocupaba de mí, yo tenía, pues primero de bachillerato, que las cuentas eran como 12 años, más o menos, ¿sí? Si terminé de 17, y son 11 años, ¿sí? Y entonces, sí, 12, bueno, las cuentas siempre, yo sé de cuentos, pero de cuentas muy poco. Y me escapaba y me iba a cine. Me conozco todos los cines de Cali, los puedo recitar de memoria, porque iba a todos, a los peores y a los mejores, iba a ver dobles. Iba a ver de todo, Sábata no perdona, Dios los cría y Ringo los mata, El regreso de Sábata, Django, todo
lo que presentaban. También en el Cine México, Virute Capulina, Santo en el Museo de Cera, Santo contra los Demonios, Santo y Blue Demon, todas las películas que veía en cantidad. Iba a todos los cines, a la Alameda, al Livia, al María Luisa, a la Avenida, al Ángel, al Troncal, al Ayacucho, al Palermo, a Asturias, sin olvidar los cinemas, el CID, el Bolívar, el Calima, en fin, y era cinéfilo sin criterio, que eso es muy importante, porque los cinéfilos con criterio ya es otra cosa, ya son estudiosos. Yo era cinéfilo sin ningún criterio. A mí, como decía un amigo de Enrique, el Negro Artel, decía, a mí lo que me gusta es el chorrito de luz, a mí me bastaba con el chorrito de luz. Es otra forma de contar historias, no sé. Yo lo que sí sé es que los cuentos que monto son las películas que no puedo hacer, y las películas son los cuentos que no puedo contar, y que la distancia entre una y otra de esas dos pasiones a las que me dedico es bastante grande. No pretendería jamás hacer una película de los cuentos que cuento, por lo menos hasta el momento eso no se me ocurrió. Ha pasado algo, por ejemplo, Dar a Luz es un guión que no pudo nacer, y ahora doy a luz el espectáculo porque la historia en cine nunca se pudo terminar de armar, y con el tiempo se fue volviendo palabras. Pero cuando un proyecto me habita, ya llega con una materia. El proyecto no llega como ideas, el proyecto llega o en palabras o en imágenes. A veces llega en colores sobre una tela y me toca ponerme a pintar, no tengo absolutamente ninguna capacidad. A veces son sonidos y compongo con algún instrumento, para mí, no para nadie, simplemente tengo que darle respuesta a eso que me suena en la cabeza o a eso que mis ojos ven, y pinto, y cada vez menos, cada vez más son espectáculos de cuentos, y cada vez más son películas. Sí, en alguna época hice algunos cuadros que no tienen absolutamente ningún interés fuera del mío, pero los proyectos, a mí lo que me interesa es la relación con la materia, no son ideas, sino una relación con una materia. Y yo creo que lo importante es que esa relación con la materia sea tal que la materia transforme al sujeto en la misma medida en la que el sujeto transforma la materia. El guión ya está escrito, el guión ya se llama Kairos, el momento oportuno. Es para filmarla en Cali, y estamos en la búsqueda de los fondos para poderla realizar. En eso estamos. Hoy en día creo que ya no hay una diferencia fundamental entre el 35 y el video, para ciertas cosas muy específicas, pero yo no tengo el culto del 35 milímetros ni del 70. Ahora, una película hecha con un teléfono celular, es decir, no tiene muchas posibilidades, tiene que tener sentido el que sea hecha con un teléfono celular. A lo que me niego es a filmar con un teléfono celular lo que exige una cámara de video de alta resolución. Es como si usted va a tocar una de las piezas para violonchelo de Bach en un violonchelo eléctrico. No es lo mismo. Hay sonidos que no va a lograr jamás, hay matices que nunca va a poder conseguir, y eso está hecho de matices. Cada película, cada obra está hecha justamente de matices. Lo importante está justamente en los detalles, en los matices, no está en lo grueso. Allí hay muchas cosas parecidas, pero en cada detalle ahí es donde
Y eso empieza por cómo se filma. El soporte no es ingenuo. Volvamos al problema de la materia. Una cosa es la materia video, alta resolución, y yo sí creo que pues si uno no consigue los medios para pagarse la buena cámara, pero el problema no es ni siquiera la cámara, el problema es el saber detrás. Hay alguien que hace la cámara, esa persona debería ser mucho más cara que la cámara. Cuando uno hace cine paga caro, pero paga porque paga oficios, muchos oficios muy distintos, y debería considerar pagarlos. La persona que maneja la cámara, la persona que maneja el dolly, la persona que hace el sonido, han desarrollado su oído, su ojo, su capacidad de mover la cámara y se han especializado en eso. Y son trabajos que requieren años, eso no se aprende así nomás, porque filmar cualquiera, componer, construir, eso ya es difícil. Es lo mismo si uno va a hacer música, tiene que meterle muchísimo tiempo y no puede tocar cualquier cosa en cualquier piano. Un órgano Yamaha sí, también hace música, pero ahí no se puede tocar muchas cosas. Hay muchas cosas que allí tocadas pierden toda su esencia. ¿Por qué no?